Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Brands Hatch, en la serie de solo V8 cilindros. Y voy a probar una configuración para el Chevrolet Nova Super Sport 396 de 1969. Esta belleza me encanta, tiene buena aceleración, buen desempeño en las curvas, pero no sé si pueda ser dominante en este circuito que es tan complicado. Brands Hatch, sobre todo a esta etapa cerrada deportiva, las curvas son peligrosas e impredecibles, así que tienes que acostumbrarte al ritmo de la carrera muy pronto si quieres avanzar. Ataco desde lo más profundo, trato de sobrevivir a la primera curva, me arrimo, dejo pintura, pero con eso ingreso al podio, directamente a la tercera plaza de la parrilla, siguiendo la estela del Chevy Camaro de 1990, que también es un coche muy bueno, que se le puede sacar mucho provecho, mucho beneficio si sabes modificarlo. Pero parece que nuestro Nova tiene más aceleración, parece que tiene más desarrollo de velocidad y ya empiezo a atacarle, asomo la trompa varias veces antes de entrar en el corte. Trato de frenar con anticipación porque no quiero chocarlo. Ahí le hago un pequeño rocecito, tocando el timbre, haciéndole saber que voy a pelear por la punta, por el dominio de la carrera. Lo supero sin resistencia justo antes de cruzar la meta y con eso completamos la primera ronda de las 11 pautadas en el circuito. Detrás de mí trata de recuperar terreno Cream, el del Camaro 90, trata de acercarse lo suficiente para ver si tiene espacio para adelantar. Ese coche puede que tenga un poco más de maniobrabilidad que nuestro Nova, pero se queda atrás y Chevy PWR termina adelantándolo, está peleándose con él por la segunda plaza y en cualquier momento lo va a superar. Tengo que escaparme, tratar de conseguir buen impulso, buen ritmo para sacar una brecha de tiempo lo suficientemente buena como para mantener el dominio hasta el final. Y como puedes ver en el diagrama, estoy usando el compuesto blando para conseguir el máximo grip. Estas son carreras cortas de apenas 10 minutos. Y esta configuración la puedes usar también para la clase B600 de coches modificados. Es un coche muy bueno que estoy seguro que te va a dar buenos resultados. Solo tienes que, por supuesto, acostumbrarte al manejo. No va a ser difícil porque la verdad es que ofrece una excelente maniobrabilidad y muy buena tracción, sorpresivamente, a pesar de que es un coche ligeramente pesado. Detrás de mí por fin se acerca Chevy PWR en el Trans Am, que está también acortando distancia. Ese coche ya lo he usado antes, se los he mostrado en videos anteriores y he conseguido mucho éxito con ese coche también. Y parece que el compañero Chevy PWR también lo ha modificado con mucho rendimiento, de manera exitosa, porque fíjate cómo me ataca por el centro. Me quiere arrebatar la parte interna en el ataque de la curva intermedia. Lo está consiguiendo, pero yo no me rindo. Mantengo la tracción, mantengo la estabilidad. Mi coche se mantiene pegadito también sin derrapar la cola. Y con eso sigo peleando la primera posición. Lo mantengo al margen. El compañero corre muy bien, de forma respetuosa. Parece que esta va a ser la pelea hasta el final. Espero no cometer errores. Si me salgo ligeramente del límite de la pista, me puedo despedir de los chances de ganar la carrera. Así que tengo que poner de mi parte, mantener el enfoque, sobre todo mantener el impulso, el ritmo. Y mira como el compañero parece que tiene mejor técnica en esta frenada. Se fue desde lo más alto y luego ingresó a lo profundo con muy buena velocidad. ¡Qué bárbaro! Se repite la maniobra, pero consigo más desplazamiento en la recta de las emociones. Así que le dejo atrás momentáneamente, pero se mantiene allí muy cerca, olfateando los tubos de escape, presionando, mostrando la trompa. ¡Qué buena carrera! Esto se ha puesto muy interesante porque cualquiera de los dos se puede llevar la victoria para el cierre, porque tenemos rendimiento muy similar. Sin embargo, estoy consciente que el Trans Am es más ágil en la frenada y en la rotación, así que esa es su principal ventaja. Si este circuito tuviese un poco más de velocidad, un poco más de desarrollo, tal vez tendría más chance de poder distanciarme, pero no va a suceder. Así que tengo que acostumbrarme a la idea de que tengo que pelear hasta el final y no dejarme amilanar, que la presión no afecte mi ritmo para no cometer errores. Uy, ahí me voy largo hablando de equivocaciones. Pude corregir a tiempo con la frenada, pero la situación se puede complicar muy pronto
Así que ahora lo intenta bien profundo en la segunda rotación, pero mantengo la aceleración, mantengo el impulso, a pesar de que estoy en dificultades en cuanto a espacio. Mi coche responde muy bien. Aprovecho la estabilidad que ofrece nuestro Nova. Mira cómo se acerca en un costado. El compañero trata de evitar el contacto, trata de evitar una sanción, pero es difícil cuando peleamos tan cerca unos del otro. Cuidadito que la situación se está poniendo cada vez más dramática. Ya vamos al desarrollo de la séptima vuelta de las 11. Esto se está acabando y sus chances de poder llegar a la punta se están esfumando. Espero poder mantener el ritmo. Lo tengo ahí a 300 milésimas. Aquí en la curva parece que tengo un poquito de ventaja en el impulso, aprovechando también el momentum del peso del chasis, y salgo nuevamente con buena aceleración de esa curva. Así que la situación es estática de momento. El compañero está haciendo todo un esfuerzo para ver si consigue una pequeña ventana que le permita avanzar y dejarme atrás, pero de momento no le estoy dejando espacio. A que aquí me acabo de equivocar, me voy alto. La rotación estuvo tremendamente mal. No planifiqué con anticipación suficiente la curva y me salí, y ya ahora con eso me puedo despedir del chance de ganar. Será casi imposible derrotar a Chevy PWR dadas las condiciones, porque ya alcanzarlo luego de que me sacó una ventaja de casi 2 segundos será muy complicado. Pero no me puedo quejar porque el desarrollo y la carrera estuvo fenomenal hasta este punto. De esto se trata precisamente, de poder conseguir rivales de calidad que nos den entretenimiento y carreras limpias. Ahí me ponen medio segundo de penalización por esa pequeña salida. Y bueno, y efectivamente luego de escalar 8 posiciones me conformo con la segunda posición y con el segundo mejor tiempo de vuelta del circuito. No está nada mal, y el compañero Chevy PWR me envía un mensaje de felicitación porque también disfrutó la contienda. Pero esto no termina acá, porque inmediatamente nos vamos al circuito de Fujimi Kaido para mostrar el rendimiento de otro bólido que armé para esta categoría. Así que ahora vamos a tratar de dominar la montaña de Fujimi Kaido a bordo del Chevrolet Camaro Super Sport Coupé de 1969, usando su motor de serie, el V8 de 6.5 litros aspirado, pero a este bólido le hice todos los ajustes pertinentes, aligerando el peso, amortiguación, frenos, todo lo necesario para que el coche sea extremadamente maniobrable y ágil en el ataque de las curvas, con buena aceleración, que son las piezas clave para poder dominar el circuito y conseguir un lugar en el podio. La visibilidad se va a poner difícil porque está anocheciendo y todavía no se encienden las luces de los coches. Afortunadamente ya tengo suficiente experiencia como para anticipar las curvas, así que no voy a tener problemas en cuanto a la rotación y anticipar la frenada. Sin embargo, con lo que sí tengo dificultades es con los rivales, porque ellos no van a ceder espacio para que podamos avanzar limpiamente, y aquí las sanciones están a la orden del día con las últimas actualizaciones. Los tiempos son muy altos ahora en Fujimi Kaido y te pueden complicar el resultado final descendiendo en la tabla junto con cruzar la meta. Así que tenemos que cuidarnos precisamente de no ocasionar accidentes que puedan complicarnos la carrera a nosotros. Y ahí abandona otro piloto, por supuesto abandona frustrado porque no pudo conseguir el ritmo, y ya en este punto de la carrera se dio cuenta que no iba a lograr mucho, así que abandonó la carrera. El Corvette se arrima, que se atasca y me lo llevo de sombrero. Lo puse a trompear en la salida de esa curva y por supuesto me suman 2 segundos de sanción por un accidente que yo no busqué. Pero bueno, no las canchamos, seguimos adelante. Ya sabes que yo no me rindo con facilidad, y ahora metidos en la 5ª plaza persiguiendo la estela de la 4ª posición. Ay, Changuito se llama el corredor, que lo tenemos a medio segundo y estoy convencido de que lo vamos a poder superar sin problemas, mientras que el líder se logró escapar, está ya a 8.3 segundos por delante. Entramos en el sector de las serpientes. Este es el punto definitorio de la carrera sin duda. Aquí hay que evitar por todos los medios que los coches se derrapen demasiado, atacar desde lo más profundo en cada curva para salir con buena tracción y buena velocidad.
y con eso le arrebato la cuarta plaza. Ay, Changuito, lo dejamos atrás a 1.1 y seguimos avanzando, mientras que la tercera plaza no va lejos, lo tenemos casi a tiro de rebase a menos de 2 segundos y también va penalizado con 2 segundos en contra. Y más adelante, no muy lejos, también observé las luces traseras de la segunda posición, así que también le estamos descontando tiempo valioso. En cualquier momento nos vamos a meter allí en la pelea del podio. Sí, señor, ya cuando estamos desarrollando la mitad del recorrido, la situación está a nuestro favor y tenemos rendimiento de sobra para conquistar la montaña. Ahora el problema será, por supuesto, conseguir no solo adelantar, sino también tener una brecha de tiempo de distancia con estos rivales para que no me puedan descender, no me saquen de la posición al cruzar la meta. Uy, cuidadito con el Mustang, que se tambalea en la salida de esa curva, se arrimó y me complica allí un poquito la estabilidad, la tracción, pero con mucha facilidad logro corregir y regreso a la pelea. Le asoma la trompa, nos vamos un poquito largo los dos. Ahora estoy buscando espacio, él bloquea desde la parte central de la vía, no tiene suficiente aceleración, pero aún así es un coche muy maniobrable ese Mustang, así que tengo dificultades para poder avanzar y me está complicando porque está haciendo que pierda tiempo valioso. Ahora me vuelve a trancar y me arrincona con el muro, tratando de buscar que yo quedase atascado allí para dejarme atrás y asegurar su puesto en el podio, pero afortunadamente mi coche sobrevive al golpe, así que puedo continuar, puedo seguir presionando, pero ya sé con quién estoy tratando, así que tengo que anticipar y estudiar mejor el momento para atacar. Y ya estamos llegando a la cúspide, en cualquier momento vamos a iniciar el descenso, donde voy a tener más espacio también para maniobrar y poder conseguir adelantamientos de forma más tranquilo. Así que vamos a ver qué sucede. Este sector también es de velocidad, una pequeña subida donde pisamos a fondo el acelerador para ver qué tanto podemos medir la potencia. El Mustang se mantiene firme, no logro alcanzarlo del todo, así que no hay tanta discrepancia en la aceleración. Sin embargo, consigo un poco más de desplazamiento, pero el compañero se presiona, se va contra el muro de contención mientras sigo buscando los espacios. Ahora se vuelve a arrimar, se pone violento el tipo, también buscó arrinconarme nuevamente y es él el que ahora queda entrampado. Fíjate cómo le rebotó allí la trompa, le saltó el coche con el filo y es él el que se complica. Me parece bien, el karma se le vino encima y ahora tenemos cancha abierta para perseguir a la segunda posición y arrebatarle ese lugar en la tabla, mientras que el líder, aprovechando este conflicto, asegura la victoria a más de 8 segundos de diferencia. Va a ser muy difícil, casi imposible poder alcanzarlo, a no ser que cometa algún error, alguna equivocación que me pueda beneficiar ya en la última etapa del circuito. Señores, nos estamos acercando al coche, a ese Rebel. Es un coche también fenomenal, pero es muy robusto, es más pesado que el nuestro, sin duda, y eso le complica mucho la rotación y la frenada. Mira, ahí se va contra el muro, rebota ligeramente, trata de recuperarlo, pero con muchas dificultades. Ahora está quedándose en rendimiento, pero yo voy con cautela, mantengo al margen, buscando el sector que más me beneficie. Realmente estoy esperando ya la etapa final, como ya les dije, donde tengo mucho más espacio, más amplitud en la vía. Vuelve a rebotar con el muro, dejando chispas, dejando pintura. El Rebel tiene muchos problemas, así que ya estamos metidos en su rebufo, presionando, asomándole la trompa para que el compañero cometa más errores. Y nos estamos acercando al sector del túnel. Se va alto, así que logro atacar por la parte profunda. Él trata de cerrarse, pero se encuentra conmigo. Chocamos allí en la salida y logro avanzar, y con eso le dejo atrás sin mayor problema. Ahora sí tengo asegurada la segunda posición de momento. Ahora tengo que escaparme, sacar el doble de tiempo de la sanción para que no tenga oportunidad de arrebatármelo. Y señores, nuevamente se ha hecho muy de noche y nada que se encienden las luces. Menos mal que en este punto de la montaña se aperturan, se abre, ya no hay tantos árboles que bloqueen lo poco que queda de luz solar, así que con eso puedo estar tranquilo.
Y efectivamente, llegamos al final de la carrera. Logré descontar unos cuantos segundos a la primera posición, pero no fue suficiente como para arrebatarle el dominio. Así que quedo con la idea de buscar la primera victoria en esta clase, en esta serie. Y nos vamos a ir a otro circuito con otro coche para precisamente buscar la primera victoria. Y luego de escalar 13 posiciones, me conformo con la segunda posición nuevamente, con el segundo mejor tiempo de vuelta del circuito, 8 minutos 54, 523 milésimas. Hubiese podido ser mejor de no haber tenido tantos accidentes. Y por último viajamos al circuito completo de Mugello para buscar la victoria. Y voy a probar una configuración para el De Tomaso Pantera GT5 de 1984. Este bólido es uno de mis favoritos de la infancia, por el diseño de la carrocería, que por cierto se asemeja bastante al Lamborghini Countach, sobre todo en la parte posterior, y el diseño del motor central trasero. Conseguí también este skin clásico de la época. Es un coche fenomenal que no solo me gusta el diseño de la carrocería, sino también el sonido del motor. Por ahí se asoma en la ventana trasera, se asoma el gorro o el filtro del carburador, que es también un monstruo que le aporta mucho caballaje. Es un V8 de 5.8 litros aspirado, con buena potencia, suficiente como para poder dominar este circuito. Pero lo mejor de todo es la maniobrabilidad de este coche. Es muy superior a los dos coches anteriores con los que estuve peleando. Ahí se va el líder, se va directo a la trampa de arena, mucha potencia, poco control. Ahora quedo allí peleándome con el vet de Turkey, Don't Die, que está peleándose también allí con el coche para mantenerlo en tracción, buscando la trazada interna. Se va alto, derrapa, deja huella en el asfalto, goma quemada, y esa es nuestra ventaja para acercarnos lo suficiente. Parece que su Corvette tiene un poquito de mejor salida en las curvas, porque parece que es un poco más ligero que nuestro coche, pero sin duda nosotros tenemos más poder y tenemos un mejor ataque, más estabilidad en la rotación, así que eso es lo que estoy aprovechando. Una carrera muy corta, son apenas 5 oportunidades para conquistar el circuito y arrebatarle las posibilidades de llevarse la victoria a Turkey. Entramos en la chicana intermedia a full velocidad, sin levantar el acelerador, en cuarta marcha por encima de las 110 millas. Cuando ahora estamos por cerrar la primera ronda, me meto en la parte profunda, freno con anticipación, me mantengo firme y le arrebato la punta al compañero Turkey, que por ahora cae drásticamente antes de concluir la primera vuelta. Así que por ahora tengo el dominio total, pero la situación todavía no está del todo cantada, porque él está aprovechando el rebufo, consigue un poco más de desplazamiento y ahora va a atacar desde lo más alto la curva, pero freno muchísimo más tarde y corrijo por encima del piano. Ahí me asoma la trompa. Se está quedando atrás y a partir de este punto no le voy a dar chance. Voy a tratar de conquistar el zigzagueo, la transferencia de peso, para poder sacar ventaja. Fíjate como ahí le voy sumando, ya lo tengo casi a un segundo, 900 milésimas, ahora sí, un segundo, 300 milésimas le saqué en esa curva y lo dejo atrás, por fin, ya descontando más de 6 segundos a la vuelta anterior. ¡Qué monstruo es el Pantera! La verdad es que es un coche fenomenal, súper recomendado en esta categoría, sobre todo para este tipo de circuito con curvas complicadas, donde se necesita mucha agilidad y buena aceleración para salir con impulso y buen ritmo. Así que esto está cantado. Ya apenas en el desarrollo o la mitad de la segunda vuelta tenemos la victoria asegurada. Y para el cierre de la carrera, los neumáticos blandos soportaron el castigo. Lo llevé al límite en cada vuelta, tratando de bajar mis tiempos. Mejor tiempo de vuelta marcado hasta ahora es de 2 minutos 4, 950 milésimas. Y ahí está el Corvette, que casi le saca una vuelta a la 9ª posición. Y cruzamos la meta con la victoria después de 10 minutos 36 de contienda.
escalando 4 posiciones, nos llevamos la victoria con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 4, 950 milésimas. Y recuerda que este de Tommaso Pantera viene incluido en el paquete de velocidad que puedes comprar a buen precio en la tienda de Forza Motorsport. En ese paquete también viene incluido el Mustang GT3, que es un coche fenomenal. Pero ahora les voy a mostrar las modificaciones de los coches que usé para estas carreras. Así que empecemos por el Chevy Nova Super Sport de 1969. Ya les voy a mostrar en las piezas lo que instalé. Ya les avisé que estamos usando el motor de serie, el V8 de 6.5 litros, sin turbo, atmosférico. Instalé alerón trasero de carreras, parachoques frontal de carrera para ayudar a la trompa a girar. Recuerda que estos son coches pesados. El peso está fundamentalmente en la parte frontal por el tema del peso del bloque. Así que hay que ayudarlo a girar y la mejor forma es usando los alerones. Instalé un capó de calle, ¿de acuerdo? Puedes dejarlo sin él y te quedaría un espacio allí arriba para agregar otra pieza si así lo deseas, pero a mí me parece mejor cortar el viento con este cofre aerodinámico. En la transmisión dejé el embrague de serie, la transmisión de carreras, la línea de calle y el diferencial de carrera, importantísimo para regular precisamente la aceleración, el ascenso y descenso de la potencia en el motor, en la transmisión, perdón. Ok, ahora en cuanto a los rines, ya sabes que siempre les recomiendo los Oettinger Type RE con aumento total de tamaño. Los rines no son muy vistosos, pero son muy balanceados en cuanto a peso para que te quede espacio y instalar piezas mecánicas de rendimiento. Y también ayuda a los rines pesados, ayuda con la estabilidad. En cuanto a los neumáticos, instalé los de carrera, por supuesto, para conseguir el máximo grip usando el compuesto blando y el ensanchamiento. Esto fue lo que pude ocupar, no pude aumentar demasiado porque si no me sube de categoría y no me interesa. Normalmente en la clase B lo ideal es que el manejo o la maniobrabilidad esté por encima de 3.5. A partir de 3.5 en adelante, y si consigues que sea más de 4 puntos de manejo, todavía mejor porque el coche va a ser extremadamente maniobrable. Pero como pudiste ver en la carrera, aún y a pesar de que no fue más ágil que el Pontiac Trans Am, el coche la verdad es que se conduce muy bien. No tengo nada que objetar. A este le instalé frenos de carrera. Aligeraron el peso y le dan una mejor respuesta en la frenada. Eso también se vio en la carrera. Ahí tuve cierta ventaja. En la amortiguación de carrera, las barras de carrera, reducción de peso del chasis de carrera, es decir, total. Eso reduce considerablemente su peso y lo hace más ágil. Y también le instalé la jaula antivuelco, la jaula de carrera, que le da más rigidez al chasis y por consiguiente más estabilidad. Sin lastre, no agregué peso adicional. Tuve espacio para instalar el aceite y la refrigeración de carrera, carburador de carrera, filtro deportivo y cámara de admisión o regulador de carreras. Eso es fundamental para aumentar el caballaje. Y en cuanto a los ajustes o las afinaciones de dichas piezas, aquí vemos la presión de los neumáticos. Recuerda que para que las unidades o los números o las cifras que ves en pantalla coincidan con tu juego, tienes que ir al apartado de configuración del juego y donde dice juego y HUD en la pestaña, te vas a la parte inferior y ahí donde dice unidades, tienes que cambiarlo a imperial. Y de esa manera el registro de las unidades, los datos van a ser exactamente iguales a los que te estamos compartiendo. Y regresamos a los ajustes de tuneo, 28 adelante y 27 en la parte de los neumáticos traseros. Estoy hablando de la presión de los neumáticos, la relación de las marchas, full aceleración en la transmisión final. Y aquí están los datos para cada una de las marchas, cópialos para que tengas allí un ascenso de aceleración progresivo y eficiente con una separación idónea entre cada marcha en la sincronización que te va a ayudar en el control del vehículo.
En la alineación, como puedes ver, 1.8 grados negativo y menos 0.8 grados negativos en la inclinación de las ruedas. La alineación permanece fija, equilibrada en 0. Y bueno, y 7 grados de ángulo de rueda positivo. Esto ayuda muchísimo a la hora de entrar en la curva y eso puede precisamente afectar la rotación si no lo ajustas adecuadamente. Siempre recomendamos 7 grados, es decir, el máximo en alto. El coche siempre se comporta muy bien. En las barras estabilizadoras, como puedes ver, la rigidez delantera más rígida que la parte posterior. Eso también ayuda con la estabilidad, con la sustentación en las curvas, sobre todo en las curvas rápidas, y los muelles acopia los valores que ves en pantalla, ligeramente más suaves en la parte de adelante y un poquito más rígidos, pero no demasiado, en la parte posterior. El centro de gravedad totalmente al suelo para que vaya pegadito al ras del asfalto y así también poder tener más sustentación. La amortiguación ligeramente más suave en la parte delantera, la rigidez del rebote, ok, la compensación que ayuda precisamente a que el coche no sea muy saltarín. Y lo mismo pasa con la rigidez de la expansión, un poco más duro, un poco más rígido, para que la expansión de los amortiguadores no vaya a quedar el coche con mucha suavidad, sino que sea como un coche de carreras. En la geometría de la suspensión, full delantero y trasero a tope. Lo más alto, la compensación de la altura, eso ayuda también con el balanceo. Así que eso es algo que siempre tienes que manejar en estos valores, en casi todos los coches de hecho. Los más clásicos puedes de repente probar valores intermedios, pero generalmente se utilizan los valores más altos, sobre todo para coches como este. En el antihundimiento, que eso es algo fundamental a la hora de frenar, de esta manera se gestiona y se reduce la forma como se mueve el chasis con la presión del frenado. Mientras más fuerte sea la frenada, la parte del peso se va hacia adelante, haciendo que el coche también pierda el control y se bloqueen los frenos. Ok, en cuanto al peso de la carrocería se refiere, así que con esto lo compensamos y evitamos ese movimiento innecesario y peligroso. Y en cuanto a la aerodinámica, full carga en la parte frontal, ¿de acuerdo? Y cero carga en la parte posterior. Con este balance vas a conseguir un buen desempeño y mejor asistencia y no pierde tanta velocidad. Esta misma configuración también se utiliza en la clase GT. Y en los frenos, presión en 46% hacia los discos traseros, precisamente para evitar que se bloqueen las ruedas delanteras en el momento de la curva. Colocamos la presión hacia atrás y un 180% de fuerza de frenado. Podrías probar hasta un 200% el máximo. El coche igual va a responder muy bien. Mientras mayor sea la presión, menos distancia vas a necesitar para recortar. Y en el diferencial, como les había dicho, muy importante, 85% de aceleración a lo más alto y un 18% en la desaceleración. Y de esa manera el coche siempre va a estar ajustando todo el caballaje, todo lo que va hacia el eje trasero, y así el coche se va a mantener siempre en buena respuesta. Y en cuanto al Chevrolet Camaro Super Sport Coupé, ya les voy a mostrar las piezas porque los ajustes son muy similares. Motor de serie V8 de 6.5 litros atmosférico, alerones delantero y trasero de carreras. Le quité el parachoque trasero, eso también aligera y le da un poco más de control. El capó dejé el de serie, me gusta esa toma vertical de aire en el capó, me gusta bastante, así que no interferí con eso. Embrague de serie, transmisión de carrera, línea de carrera, diferencial de carrera. Los rines los mismos, los Oettinger Type RE con aumento total de tamaño, ok, adelante y atrás. Los neumáticos de carrera con ensanchamiento total. Fíjate que este coche tiene mejor ataque, tiene 4 puntos de manejo y 3.4 de aceleración. Es muy balanceado este coche en cuanto a potencia y agilidad. Aquí está, full reducción de peso,
barras de carrera, amortiguación de carreras y frenos deportivos. La jaula antivuelco de carreras y lastre extra ligero para compensar, porque al reducir tanto el peso el coche también hace que se pueda tornar un poco incontrolable. Así que con el lastre podemos ayudarlo a tener un poco más de balance, un poco más de control. Válvulas de carrera, aceite y refrigeración de carrera, carburador de carrera, encendido de carrera, escape de carrera, filtro de carrera y cámara de admisión de carreras. Mira nada más qué caballaje y qué ligereza tiene esta belleza. Súper recomendado este Camaro Super Sport para cualquier carrera, siempre y cuando no sean circuitos de mucha velocidad. Circuito deportivo cerrado, este coche va a ir fenomenal. Y en cuanto a los ajustes de tuneo, muy similares a los del Nova. 28.5 PSI en la parte delantera, los neumáticos, la presión, 28 en la parte de atrás, full aceleración, y copien los valores en cada marcha para que les quede esa curva de potencia allí, ese ascenso de potencia en el diagrama que ves en la parte inferior izquierda. Alineación tal y como se ve allí, igual que el Nova, los mismos valores, muy similar también en las barras estabilizadoras, un poco menos rígido en la barra delantera, eso sí, pero en líneas generales muy similar. Los muelles también un poco más ligero en la parte delantera, un poco más rígidos en la parte posterior, pero no demasiado. La altura de la suspensión al piso para que se mantenga pegadito al asfalto. Los mismos valores en cuanto a la rigidez del rebote, la rigidez de la expansión. Lo mismo en la compensación de altura. Fíjense que también igual en el porcentaje de antigeometría o antihundimiento, que también ayuda mucho con el control, el balance de peso de la carrocería y la aerodinámica en este coche. Y considerando que estaba en Fujimi Kaido, sí le agregué un poquito de carga, un poco nada más, al alerón trasero para ayudar a la parte posterior a no perder tracción, sobre todo en las curvas más lentas. Y como puedes ver en la frenada, lo mismo, 46% de balance, 180 de presión. Y casi lo mismo en valores del diferencial, 81% y 18%, nada mal. Podría aumentarlo más si quisiera, un 89%. Y la distancia de frenado incluso mejoró. Y por último, el De Tomaso, mi coche favorito. Vamos a ver las piezas. Motor de serie, trae un V8 de 5.8 litros atmosférico, alerón trasero y alerón frontal de carreras. Lo dejé esto aquí, el parachoques de serie, porque si fíjate lo que pasa si le quito le instalo el parachoque trasero, sube de categoría, así que no me puedo dar ese lujo. Y tampoco puedo instalar los seguros del capó, del cofre frontal, porque también pasa de categoría. Embrague de serie, transmisión de carreras, línea deportiva y diferencial de carrera. Los rines de serie no los quise cambiar porque me gustan mucho, así que están súper balanceados. Neumáticos de carrera con ensanchamiento trasero de serie, no da chance, no da espacio para poder aumentar ese diámetro. Frenos de serie, los frenos de este coche son muy buenos, así que no hace falta agregar más para esta categoría. Sobre todo si lo vas a pasar de clase, por supuesto que sí vas a necesitar un poco más de fuerza de frenado, mejores discos, pero los de serie van muy bien. Amortiguadores de carrera, barras de carrera, el peso de serie, ok, no da espacio para poder reducir el peso del chasis, porque si no aumenta de categoría, se va de la clase B. A jaula antivuelco de carrera y lastre extra ligero también. Como pueden ver, es muy similar en cuanto a los dos coches anteriores. Volante de inercia de calle y cuerpo o cámara de admisión de carreras, y con eso aseguro que tenga un poquito más de aceleración, un poco más de caballaje para que no le cueste tanto pelear. Y en las afinaciones de tuneo, muy similar, un poquito menos de presión en los neumáticos traseros. De esta forma también podemos mejorar el grip cuando estemos saliendo de una curva difícil. En cuanto a la reducción, a la relación de las marchas, 5.80 en la transmisión final de aceleración, y ahí están los valores de cada marcha para que los puedas copiar. Te va a ir muy bien. Básicamente con estos ajustes eliminé no hay necesidad de usar la sexta marcha, vas a usar solo 5 velocidades.
En la alineación también los mismos valores que los otros dos coches. Las barras, como pueden ver, muy similar, copian los valores. Los muelles también muy similares. La altura o la suspensión al suelo. Los amortiguadores también, la rigidez de la expansión, del rebote, muy similar a los otros coches. Y la geometría, lo mismo, exactamente lo mismo. Y en cuanto a la aerodinámica, carga full en la trompa y un poco de carga en la parte posterior. Puedes agregarle un poco más si tú quieres para darle un poco más de giro. Mira cómo se ponen en luz verde las cifras de los G laterales y la distancia de frenado. Pero en mi caso, por ya mi experiencia, no necesité tanta. ¿Ok? Y en cuanto a los frenos, no puedes hacer nada porque estás usando los de fábrica, así que no los puedes ajustar. Pero con esa presión va bastante bien el coche, ¿eh? En esta clase por lo menos. 80% en el diferencial de aceleración y un 18% en la desaceleración, como habíamos hablado. Y listo, con eso el Pantera queda listo para la acción. Así que súper recomendados estos coches para esta categoría. Y de verdad espero que los puedan disfrutar muy pronto y los puedan llevar a las carreras, y les deseo que tengan mucho éxito, muchos podios y muchas victorias. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!